para ustedes. Today we're going to continue our exposition of Ephesians Hoy continuamos con nuestra exposición de Efesios, by finishing chapter 2. terminando el capítulo 2. So if you have your Bibles, Entonces, si tienen sus Biblias, would you turn with me to Ephesians chapter 2? puedes ir conmigo a Efesios 2. We're going to read verses 11 through 22. Vamos a leer 11 a 22 de Efesios 2. And then we'll pray over the preaching and teaching of God's Word. Oremos sobre la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Efesios 2, 11 a 12, y después oramos. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Let's pray. Oremos. God, thank you for all that you've done. Dios, gracias por todo lo que has hecho. Thank you for sending Jesus to redeem us. Gracias por enviar a Jesús para redimirnos. Thank you for communicating to us through your word. Gracias por comunicarse con nosotros a través de su palabra. Thank you for Ephesians chapter 2. Gracias verses por 11 to Efesios 42. 2, 11 a 22. Give us a wisdom and knowledge of you Danos una sabiduría y conocimiento de ti as we interact with this text together. mientras entramos juntos en ese texto. Help us to hear you clearly. Ayúdanos a escucharte claramente. For all these things in the name of Jesus. Oramos todas esas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so quick recap. Bueno, un repaso rápido. Up to this point in Ephesians, Hasta este punto en Efesios we've been talking about hemos estado hablando de how we've been reconciled with God. cómo nos hemos reconciliado con Dios. Reconciled just means that we've been made right with God. Reconciliado solo significa que hemos sido justificados con Dios. Because remember, Porque recuerda, we were dead in our sin. estábamos muertos en nuestro pecado, We were by nature children of wrath. éramos por naturaleza hijos de ira, So we had no relationship with God. entonces no teníamos ninguna relación con Dios. But now with the gospel, Ahora, a causa del Evangelio, we've been reconciled. hemos estado reconciliados. We've been made right with God. Hemos sido justificados ante Dios. We had a right relationship with Him. Tenemos una relación correcta con Él. We have been saved. Hemos sido salvados. And this salvation, Y esta salvación, this reconciliation, esta reconciliación, is
planned by God the Father fue planeado por Dios el Padre from the foundation of the world, desde la fundación del mundo, carried out by God the Son realizado por Dios el Hijo, by redeeming us on the cross, redimiéndonos en la cruz and secured by God the Holy y Spirit asegurado por Dios el Espíritu Santo for eternity future. para la eternidad futura. Paul then taught us how to pray Después Pablo nos enseñó cómo orar as one who had been reconciled with God. como alguien que ha sido reconciliado con Dios. And then last week we learned about how being reconciled with God Y la semana pasada aprendimos cómo siendo reconciliados con Dios because of his good work in us a causa de su buena obra en nosotros, allows us to do good works nos permite hacer buenas obras for his kingdom's sake. para su reino. So I gave that short recap to say Entonces doy este corto resumen solo para decir the gospel reconciles us to God, que el Evangelio nos reconcilia con Dios. but the gospel doesn't only reconcile us to God. Pero el Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, Paul continues to teach us porque Pablo continúa enseñándonos in the text that we en just el read texto que acabamos de leer that the gospel also reconciles us with fellow man. que el Evangelio también nos reconcilia con nuestro prójimo. In verses 11 through 18, En los versículos 11 a 18, Paul is referring to two groups of people, Pablo está refiriendo a dos grupos de personas, Jews and Gentiles. judíos y gentiles. The Jews were God's original people of promise. Los judíos fueron el pueblo original de la promesa de Dios, They followed the bloodline and the promises of God siguieron el linaje y las promesas de Dios through a Abraham, través de Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, David, and David so forth, y demás, into his chosen a people. todo su pueblo escogido. These were the Israelites, Estos eran los israelitas or the Jews. o los judíos. A Gentile, on the other hand, Un gentil, is por just, otro lado, is just a non-Jew. es simplemente alguien que no es judío. So unless anyone here has some hidden Jewish heritage, Así que a menos que alguien aquí tenga alguna herencia judía, we are all Gentiles. todos somos gentiles. This is important to know Y eso es muy importante entender. because when Paul talks about the reconciliation Porque cuando Pablo habla de la reconciliación of the Gentiles and de the los Jews, gentiles y de los judíos, it's not just a random example. no es un ejemplo casual o sin razón. It's symbolic of all people. Es simbólico de todas las personas. Because all people were Porque todas las personas eran and are y son Jews or Gentiles. judíos o gentiles. So he's not just saying that the two groups, No solo está diciendo que los dos grupos, Gentiles and Jews, gentiles y judíos, are reconciled with one se another. reconcilian entre ellos. He's saying that because of the work of Christ, Está diciendo que debido a la obra de Cristo, all who are in Christ todos los que están en Cristo are reconciled to one another. se reconcilian unos con otros. Paul teaches this in our text Pablo enseña esto en nuestro texto by doing two things. haciendo dos cosas. One, he describes why they needed to be reconciled. Uno, él describe por qué necesitaban reconciliarse. And two, Y dos, he describes the way in which Jesus reconciled. describe la forma en que Jesús los reconcilia. The Jews were God's chosen people. Los Oh, sorry. you want to go back one? Yeah. First, let's look at why they needed to be reconciled. Ok, primero veamos por qué necesitaban ser reconciliados. The Jews were God's chosen people, Los judíos eran el pueblo escogido de and Dios. they were chosen to do two things. Fueron elegidos para hacer dos cosas. One, they were chosen to look different. Primero, fueron elegidos para ser vistos de manera diferente. They were given laws that governed all aspects of their lives. Se les dieron leyes que gobernaban todos los aspectos de su vida, What they wore, la ropa que llevaban, how they sus worshipped, trabajos, etc. cómo adoraban y etc. When surrounding nations saw them, Cuando las naciones vecinas los vieron, they would notice how different they were. se darían cuenta de lo que diferentes eran. But it wasn't just different for no reason. Pero no fue solo por ser diferente.
It was different for the purpose Era diferente con un propósito of reflecting God's de love. reflejar el amor y carácter de Dios. And this leads to the second thing they were chosen to do. Esto nos lleva a la segunda cosa para la que fueron elegidos. They were chosen to be a vessel Fueron elegidos para ser un instrumento by which knowledge of God would spread por lo cual el conocimiento de Dios se extendería amongst the whole world. entre el mundo entero. Other nations were supposed to know God Las otras naciones debían conocer a Dios because of the Jews. debido a los judíos. Now, how did the Jews do with these two purposes? Ahora, ¿cómo les fue? ¿Cumplieron bien los judíos estos dos propósitos? They failed. No, fallaron. In their sin, they didn't always look En su different. pecado no siempre se veían diferentes. They often copied other forms of living, De hecho, copiaban otras formas de vida, work, trabajo, and worship adoración from surrounding de las nations, naciones vecinas. which means they didn't accurately portray Lo que significa que no reflejaron the character of God el carácter de Dios to surrounding nations. a las naciones vecinas. And over generations, Y and a lo generations, largo de las generaciones, their failure to do these things su fracaso en hacer estas cosas created immense tension between them and the surrounding nations. creó una inmensa tensión entre ellos y las naciones vecinas, Or the Gentiles. o mejor dicho, los gentiles. They not only didn't fulfill God's purpose No solo no cumplieron el propósito de Dios of living as a reflection of God, de vivir como reflejo de Dios so that others might para know, que los otros lo conozcan, but they reflected the opposite, pero reflejaban lo contrario, a reflection of sin and hatred towards the Gentiles. un reflejo del pecado y el odio hacia los gentiles. There's an old Jewish writer that shares a story Hay un escritor judío que comparte una historia that summarizes this point well. que resume bien este punto. A certain Gentile woman came to Rabbi Eleazar Y él dice así: una mujer gentil vino a ver a Rabino Eliezer. confessed that she was sinful Ella confesó que era pecadora and told him that she wanted to become righteous. y le dijo que quería ser mejor, quería ser justa, She wanted to be accepted into the Jewish faith quería ser aceptada en la fe judía, because she heard that the Jews were near to God. porque oyó que los judíos estaban cerca de Dios. The rabbi is said to have responded, Supuestamente el rabino respondió: "No, no, you, a Gentile, Lo- cannot come near," los gentiles no pueden acercar, and then shut the door in her face. y cerró la puerta en su cara. Can you imagine? ¿Puedes imaginar? Imagine if when Brock first met Nicho, Imagínense si cuando Brock conocía a Nicho por primera he vez, said, "You can't know God because you're from Buena Vista." él dijo: no puedes conocer a Dios porque eres de Buena Vista. Or if when Carrie first met Edith, O cuando Carrie conoció a Edith, he said, "Salvation's only for Americans, le dijera: la salvación solo es para los de Estados Unidos, not for people from Mexico." no para los mexicanos. Or if someone walked in during the sermon O si alguien entrara durante este sermón and I stopped and said, y me paró y digo: "No, you can't worship with us because you're from Quiche." no, tú no puedes adorar aquí porque eres quichelense. How terrible would that be? ¿Qué tan horrible sería esto? Yeah, that is how bad the tension had gotten Pero así de grave se había vuelto la tensión between the Jews and the entre Gentiles. los judíos y los gentiles. And it was reciprocated. Y fueron los dos lados. The Jews hated the Gentiles, Los judíos odiaban a los gentiles and the Gentiles hated the y Jews. los gentiles odiaban a los judíos. Listen to a few ways they showed their hatred, Escucha algunas formas en que mostraron su odio, described by Pastor John MacArthur. dicho por un pastor, se llama John MacArthur. Some Jewish women Algunas mujeres judías refused to help non-Jewish women give birth se negó a ayudar a una mujer no judía a dar a luz a un niño, because to do so would make them responsible porque hacerlo los haría responsables for bringing another despised Gentile into the por world. traer al mundo a otro gentil despreciado. Another example, when a Jew entered Palestine, Otro ejemplo, cuando un judío entraba en Palestina,
He would often shake the dust off his Se sandals and quitaba el clothing polvo de sus sandalias y su ropa in order not to para contaminate the Holy Land no contaminar Tierra Santa with Gentile dust. con polvo gentil. Another example, Otro because ejemplo. Samaritans were partly Gentile, Debido a que los samaritanos eran en parte gentiles, most Jews would go far out of their way la mayoría de los judíos salieron lejos de su camino to avoid traveling through Samaria. para evitar viajar a través de Samaria. Another example, Otro ejemplo. if a young Jewish man or woman married a Gentile, Si un joven judío o una joven judía se casaba con un gentil, their families would have a funeral service, sus familias tendrían un funeral symbolizing the death of their child. simbolizando la muerte de su hijo As far as en religion, respecto a la religión, race, raza, and family were familia. concerned. Last example, Último ejemplo. for fear of contamination, Por miedo a la contaminación, most Jews would not even enter a Gentile home muchos judíos no entrarían en un hogar gentil or allow a Gentile to enter. o their permitir que un gentil entre a la suya. home. That's a lot of hatred. Ese es mucho odio, So much hatred tanto odio that you might call their relationship dead. que se podría decir que su relación está muerta. Meaning the only way they can be reconciled Es decir, la única forma en que pueden reconciliarse is if God es reconciles. si Dios los reconcilia. And here's what's crazy. Y esto es lo loco. All relationships Todas las relaciones between any two people entre de cualquiera dos personas prior to being reconciled antes by de God ser reconciliados por Dios are dead. están muertas. If you remember last week Si recuerdas la semana pasada, when we were talking about individuals being dead in their sin, cuando hablábamos de individuos muertos en su pecado, I mentioned that there are different degrees to being dead. mencioné que hay diferentes grados o niveles para estar muerto. For example, a person who has murdered 100 people Por ejemplo, una persona que ha matado a 100 personas might be more decayed podría estar más decaído than a kind public school teacher que una amable maestra de escuela pública who adopts orphans, que adopta huérfanos, even though they're both dead. aunque los dos están muertos. And the same idea is true for relationships. Y esta misma idea es cierta para las relaciones. When I read all those stories of hatred Cuando leí todas esas historias de odio between the Jews and Gentiles, entre los judíos y los you gentiles, might have been thinking, es posible que estaban pensando, I could never hate someone that much. nunca podría odiar tanto a alguien. And maybe you're Y right. tal vez tiene razón, But all that would mean pero solo significaría is that your relationships aren't as dead. que tus relaciones no están tan muertas, They're still dead. pero todavía están muertas. All relationships are Todas las relaciones son muertas until they've been reconciled by God. hasta que hayan sido reconciliados por Dios. But apart from being reconciled to Christ, Aparte de ser reconciliados con Cristo, we can't have a good relationship no with Him. podemos tener una buena relación con Él. We can have a relationship with Him. Podemos tener una relación, It's just one of judgment. pero es una de juicio. And apart from being reconciled with Christ, Y aparte de ser reconciliado con Cristo, we can't have a good relationship with no others. podemos tener una buena relación con los demás. We can have a relationship, Podemos tener una relación con los just demás, not good ones. pero no buenos, no Good. relaciones buenas. Good in the biblical sense, Bueno en el sentido bíblico, not in the worldly sense. no en el sentido mundano. The second thing that our text teaches La segunda cosa que nos enseña el texto in regard to being reconciled to one another con respecto a reconciliarse unos con otros in Christ en Cristo is the form of es reconciliation. la forma de la reconciliación. Or how does Christ reconcile us to one another? O cómo nos reconcilia Cristo unos con otros. Verses 13 and 14 Versículos 13 a 14 are the key verses that answer this question. son los versículos clave que responden a esta pregunta. So let's read them again. Entonces vamos a leerlos de nuevo, 13 a 14. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
In the same way that we've been reconciled to God, Entonces, en la misma manera que hemos sido reconciliados con Dios, we are reconciled to one another estamos reconciliados los unos con los otros by the blood of Christ. por la sangre de Cristo. His death on the cross broke down the dividing wall of Su hostility. muerte en la cruz derribó la pared intermedia de separación. So when our text says dividing wall, Cuando nuestro texto dice la pared intermedia de separación, the readers would have understood that los lectores originales lo habrían entendido eso to illustrate something specific, para ilustrar o representar algo específico, the temple el templo or the tabernacle. o el tabernáculo. During Bible times, Durante los tiempos bíblicos, this would have been a big structure esto habría sido una gran estructura that housed God's presence. que habitó la presencia de Dios. It was split up more or less into 3 different areas. Se dividió más o menos en 3 áreas. There was the holy place. Había el lugar santo. This is where God's presence was housed. Aquí es donde se habitaba la presencia de Dios. Or only priests could enter, Solo los sacerdotes podían entrar and only on specific days of the year, y solo en días específicos del año and only for specific purposes, y solo para propósitos específicos and only having done specific purification rituals. y solo después de haber hecho rituales específicos de purificación. Then there was an outer courtyard Y había un patio exterior más grande that was public to the Jews. que era público para los judíos. It was split into areas specifically for priests, Se dividió en áreas específicas para los sacerdotes, Jewish men, hombres judíos and Jewish women. y mujeres judías. But any Jew could enter this courtyard to worship. Pero cualquier judío podía entrar en este patio para adorar al Señor. Then there was an even larger outer courtyard. Y había un patio exterior aún más grande, And this was made specifically for Gentiles. y este era específicamente para los gentiles. Maddie made a little printout Maddie hizo una pequeña hoja so you can kind of get an idea. para que puedan ver como una idea. ¿Lo dibujaste? Ok. Oh no. Dice que no puede recibir el crédito para el dibujo. And so if you look at this picture here, Si pueden ver aquí en la imagen, there's a lot of numbers. hay muchos números, But the main ones I want to point out are number 1, pero los que quiero hablar son el número 1, which is the holy place. que es el lugar santo. It was designed specifically according to God's instructions. Y esto fue, el diseño es siguiendo las instrucciones de Dios, muy específicos, In order to house His presence. para habitar la presencia de Dios. And then numbers 3 and 4, which are the closest Los there, números 3 y 4 are the areas for the priests and for the Jewish men. son las áreas para los sacerdotes y hombres judíos solamente. They could worship, Ellos podrían adorar, make sacrifices, hacer sus sacrificios and other things as y well. otras cosas ahí. And then number rituales. 9 Ahora el número 9, was a little bit further away, but it was for un the poco Jewish más women. lejos, esto fue para las mujeres judías. And then all the space that you see outside of Y where the todos numbers are, los dos espacios grandes en los dos lados de los números, uh, todo este área that area was for the Gentiles. fue para los gentiles. And to give an idea of how big this whole structure is, Para darles una idea del tamaño de toda esta estructura, it's probably about 10 to 12 football fields. es como 10 big. o 12 campos de fútbol 11. Um, Son muy, muy grande este espacio. and so naturally, Entonces, naturalmente, with these 3 different areas, con esas 3 áreas diferentes, that means that there's 2 dividing walls. significa que hay 2 paredes de división.
o paredes intermedias, as our text says. como dice el texto. One that separated all people from God's presence, Uno que separaba a todas las personas de la presencia de Dios and one that separated God's chosen people, y otro que separaba el pueblo escogido de the Dios, Jews, los judíos, from the Gentiles. de los gentiles. And God's original design Y el diseño original de Dios, was to use the outer courtyard as a way to evangelize to outsiders. ok, voy a repetir. El diseño original de Dios para este lugar era usar el patio exterior, los áreas grandes, como una forma de evangelizar a los extranjeros. But the Jews didn't use it as such. Pero los judíos no lo usaban así. They used it for trading goods Lo usaban como un mercado and for discriminating against the y Gentiles. por discriminar a los gentiles. But in Christ's death on the cross, Pero en la muerte de Cristo en la cruz, both walls are broken down. los dos paredes están derrumbadas. At the moment of his death, En el momento de su muerte, Matthew 27, Mateo 51 says, 27:51 dice, the curtain of the sanctuary was torn in two from top to bottom. so en el momento de su muerte dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. The curtain is what separated people from God's presence. La cortina es lo que separaba la presencia de Dios de la gente. And originally, Y originalmente, this was for their protection. esto era para su propia protección. Because if they were to have been face to face Porque si hubieran estado cara a cara with the presence of a con holy la God, presencia de un Dios santo, they would immediately face his just wrath inmediatamente se enfrentarían a su justa ira as consequence for their como sin. consecuencia de sus pecados. But when Jesus paid for this consequence, Pero cuando Jesús pagó por esta the consecuencia, curtain la or cortina the dividing o wall, pared intermedia it was no longer needed. ya no era necesario. God's chosen people El pueblo escogido de Dios could now receive free access to his presence. ahora podían recibir libre acceso a su presencia. And the early believers Y los primeros creyentes would have understood this. lo habrían entendido. But many still acted as if the other wall was still up. Pero muchos seguían actuando como si la otra pared permaneció. The wall between the Jews and La the Gentiles. pared entre de los judíos y los gentiles. But here Paul teaches us that this wall Pero aquí Pablo nos enseña que esta pared has been torn down. también ha sido derribado. So not only are we reconciled to Entonces, God, no solo estamos reconciliados con Dios, we are reconciled to fellow men. también as estamos reconciliados con el prójimo. well. And just like when we're reconciled to God, Y al igual cuando nos reconciliamos con Dios, we're made alive, estamos hechos vivos we're made new. o hecho nuevo When we're reconciled to one another, cuando nos reconciliamos el uno con el otro. we're made into a new Estamos relationship, en una nueva relación, a new people. un pueblo nuevo. Listen to how our text describes it in verses 15 and Escuche cómo nuestro texto lo describe en los versículos 15 a 16. 15 a 16. Dice, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. So God, in reconciling us to himself, Por lo tanto, cuando Dios nos reconcilia consigo mismo, creates a new people, Él crea un nuevo pueblo, a people that he calls his body un pueblo al que Él llama su cuerpo or his church. o su iglesia. And it's at this point Y es en este punto that Paul defines what the church que is, Pablo define lo que es la iglesia, what this new reconciled people lo is. que es este nuevo pueblo reconciliado. He gives three illustrations to Él help nos us da do this. 3 ejemplos para hacer esto. First, we are a citizenship. En primer lugar, somos una ciudadanía. Now, when I say we,
Ahora, cuando digo nosotros, I'm referring to those who have understood me refiero a los que han entendido and believed the y gospel creído en el Evangelio that we described in que Ephesians chapter 1. describimos en Efesios 1. The second illustration El segundo ejemplo is that we're a family. es que somos una familia. And then lastly, Y por último, that we're centered on Christ. que estamos centrados en Cristo. The first is that we're a citizenship. La primera es que somos una ciudadanía. Verse 19 of our text says, El versículo 19 de nuestro texto dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. so we are no longer citizens of old Israel Entonces ya no somos ciudadanos del antiguo Israel or citizens of any other nation. o ciudadanos de cualquier otra nación. We are citizens of God's new Somos kingdom. ciudadanos del nuevo reino de Dios. I want to point out a few things about citizens. Quiero señalar algunas cosas sobre los ciudadanos. First off, En primer lugar, one way that a person can gain citizenship una forma en que una persona puede obtener la ciudadanía in en Guatemala Guatemala or the United o States Estados for Unidos, por ejemplo, example, is by being born there. es por haber nacido ahí. Emmy and Ella were born in the United States. Emmy y Ella nacieron en los Estados Unidos, They're U.S. citizens. entonces son ciudadanos estadounidenses. Our next baby is going to be born in Guatemala. Nuestro próximo bebé va a nacer en Guatemala. He or she will be a Guatemalan citizen. Será ciudadano guatemalteco. And when you've been born into citizenship, Y cuando has nacido en la ciudadanía, you can't lose it. no puedes perderlo. You're just a citizen of that country. Simplemente eres ciudadano de ese país. And in a similar way, Y de manera similar, we have been reborn hemos renacidos as a citizen of como God's kingdom. ciudadanos del reino de Dios. So we therefore can't lose our citizenship. Nosotros entonces no podemos perder nuestra ciudadanía. We will always and forever be citizens. Siempre y para siempre seremos ciudadanos. Secondly, En segundo lugar, citizens are given certain rights. ciudadanos reciben ciertos derechos. They have access to things that non-citizens don't. Tienen acceso a cosas que los no ciudadanos no tienen. There are certain things that I can't do Hay ciertas cosas que yo no puedo hacer because I'm not a citizen of porque Guatemala. no soy ciudadano de Guatemala. Nicho's going to a conference in the Dominican Republic Nicho va a una conferencia en la República Dominicana later this year, a finales de este año and there will be certain things that you can't do there y habrá ciertas cosas que no podrás hacer ahí, that citizens can do. que los ciudadanos pueden hacer. A few examples. Por ejemplo, You can typically only stay so long normalmente solo puedes quedarte un tiempo limitado in a country without citizenship. en un país sin ciudadanía. There are perks to being a citizen. No se puede, you skip the sentence, Oh, that didn't. it's fine. You usually can't vote without citizenship. No puede votar sin ciudadanía. Yeah, and so there are perks to being a citizen. Ser ciudadano tiene sus ventajas. And this is true for citizenship in the God's kingdom as well. Y esto también es cierto para la ciudadanía en el reino de Dios. Namely, that we have full access Más que todo que tenemos acceso completo to His presence and power a su presencia y su poder in the Holy Spirit. en el Espíritu Santo. We can do and experience His workings Podemos hacer y experimentar sus obras in a way that non-citizens de can't. una manera que los no ciudadanos no pueden. Thirdly, En tercer lugar, citizens typically share a belief system. los ciudadanos comparten un sistema de creencias. Every country has laws that citizens must adhere to. Todos los países tienen leyes que todos los ciudadanos deben cumplir. Laws that are based on beliefs. Leyes que se basan en creencias. For example, Por ejemplo, most countries value life. la mayoría de los países valoran la vida. That's why it's illegal to Por murder. eso es ilegal matar a alguien. If you're a citizen of one of these countries, Si uno es ciudadano de uno de esos países, you have a responsibility to uphold tiene this una value. responsabilidad de defender este valor.
and as citizens of God's kingdom, y como ciudadanos del reino de Dios, He has given us instruction Él nos ha dado instrucciones in His Word, en su palabra, telling us what beliefs to uphold diciéndonos qué creencias mantener and what beliefs to reject. y qué creencias rechazar. Then lastly, Finalmente, citizens at times ciudadanos a veces are called upon to defend their están beliefs. llamados a defender a sus When an creencias. outside nation threatens their beliefs, Cuando una nación extranjera amenaza sus creencias, they stand up and se fight. levantan y luchan. For most countries, Para la mayoría de los países, this means having an army. esto significa tener un ejército. For Christians, Para los cristianos, as citizens of God's kingdom, somos ciudadanos del reino de Dios. it means holding fast to truth Significa aferrarse a la verdad, no matter the no cost. importa el costo. War is always costly, La guerra es costosa and we are in a spiritual war. y estamos en una guerra espiritual. We might lose certain relationships Podríamos perder ciertas relaciones because of our beliefs. o amigos debido a nuestras creencias. We might lose jobs. Podríamos ser despedidos de un trabajo. We might move to places we never thought we'd move. Podríamos mudarnos a un lugar a los que nunca pensamos que nos mudaríamos. But it's our duty to Pero defend es the gospel nuestra responsabilidad siempre defender el Evangelio as citizens of God. como ciudadanos del reino de Dios. So all these points to Entonces, say, todos esos puntos para decir, we are citizens of God's somos kingdom. ciudadanos del reino de Dios. And this citizenship knows no race, Y esta ciudadanía no conoce razas, gender, género, ethnicity, etnicidad or anything else. o cualquier otra cosa. We are citizens of one Somos kingdom, ciudadanos de un reino, God's kingdom. el reino de Dios. The second illustration that Paul uses La segunda ilustración que Pablo usa to describe the church para describir a la iglesia is a family. es una familia. And I love that he goes from citizenship to Y family me encanta que él pase de la ciudadanía a la familia, because the family is a lot more personal than the porque citizen. una familia es mucho más personal que And- un ciudadano. And we are a family Y somos una familia, because we've been adopted. porque God's hemos family. sido adoptados en la familia de Dios. He is our heavenly Él Father, es nuestro Padre celestial, which makes us brothers and lo que sisters nos hace hermanos y hermanas in Christ. en Cristo. And as brothers and Y sisters, como hermanos y hermanas, we should know each other on a personal level. deberíamos conocernos a nivel personal. We do life together. Hacemos vida juntos, We serve one another. nos servimos unos a otros, We help one another. nos ayudamos unos a otros. There are actually over 40 different Hay más que 40 one another commands órdenes unos a otros in the Bible, en la Biblia, specifically given in the context of local church. específicamente en el contexto de la iglesia local. And none of them can be done Y ninguna de ellas se puede hacer without the closeness that comes from being. sin la cercanía que solo viene con una familia. 13 of the commands are about being united. 13 de estos órdenes son los órdenes que se llaman unos a otros. 13 de los órdenes tienen que ver con estar unidos, About being close. como cercanía. 15 are about loving one another. 15 se trata de amarse unos a otros. 7 are about expressing humility. towards one 7 another. se trata de expresar humildad entre unos a otros. Here's a few more. Hay algunos más. Pray for one another. Oren los unos por los otros. Be hospitable towards one Ser another. bienvenidos unos a otros. Encourage one another. Anímense unos a otros. Comfort one another. Consuélense unos a otros. Don't judge one another. No se juzguen unos a otros. Greet one another. Salúdense unos a otros. Bear one another's burdens. Lleva las cargas los unos de los otros. Speak truth to one another. Hablan la verdad los unos a los otros. There are more, Hay más, but I think you get the idea. pero creo que entiendes la idea. The church is a La family, iglesia es una familia and we ought to treat one another y like. debemos tratarnos los unos a los otros así. And then the last of the descriptions Y la última de las descripciones that Paul gives to describe the church que Pablo da para describir a la iglesia is that they are centered on Christ. es que están centrados en Cristo. He is the cornerstone. Él es la piedra angular.
This is the simplest of the descriptions of the church, Esta es la más simple de las descripciones de la iglesia, but it's the most important. pero lo más importante. There are many people today Hay mucha gente hoy en día that claim to be in God's que family, dicen que están en la familia de Dios, but aren't centered on pero Christ. no están centrados en Cristo. There are many churches that claim to Hay be churches, muchas iglesias que dicen que son iglesias, but aren't centered on Christ. pero no están centrados en Cristo. That is the mark. Esta es la marca. This is the difference between Esa es la Christianity diferencia entre el cristianismo and every major belief y system cualquier otro sistema de in the creencias history of the world. en la historia del mundo. We believe in Jesus, Creemos en Jesús, who He is, quién es Él, what He did, lo que Él hizo, and everything we do y todo lo que hacemos is a result of that truth. es como resultado de esa verdad. There are many Hay religions out there. muchas religiones, There are many citizenships hay out there. muchas ciudadanías, There are many families out there in the world. muchas familias en el mundo hoy en día, But ours is centered on Christ. pero la nuestra está centrada en Cristo. The description Paul gives is that of a building, La descripción que Pablo da es la de un edificio and He is the cornerstone. y Cristo es la piedra angular. If you take out the cornerstone, Si sacas la piedra angular, the whole thing falls. todo se cae. These three things are how Paul describes the church. Y Pablo describe a la iglesia usando esos tres The ejemplos. church is a La iglesia citizenship es una ciudadanía, and family una familia centered on the person of y Jesus, centrado en la persona de Cristo. who He is and what He's done for ¿Quién us. es Él y qué ha hecho para nosotros? So we have this reconciled group of people Entonces tenemos este grupo reconciliado de personas that make up the church. que conforman la iglesia. Now what? ¿Y ahora qué? What is the purpose of the church? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? I'm just going to give an overview. Pues solo voy a dar una visión general. One, because that's all our text gives. Uno, porque eso es todo lo que da nuestro texto. But also because we're going to continue teaching Pero también porque vamos a seguir enseñando the details of los this, detalles de eso, both as we continue walking through Ephesians, caminando a través de Efesios and as we continue the formal process y continuando el proceso formal of forming our local de church. formar nuestra propia iglesia aquí. But the overview is simple. La visión general es muy simple. We are to share this news of reconciliation Debemos compartir esta noticia de reconciliación with as many people as possible. con el mayor número de personas posible. You remember God's temple in the Old Testament? ¿Recuerdas described? el templo del Antiguo Testamento? Well, now Ahora God is building a new temple. Dios está construyendo un nuevo templo. Not a temple built from stones or curtains. No es un templo construido con piedras o cortinas. Not a temple with separate courtyards. No es un templo con patios separados, Separate people of different genders. segregando a las personas entre hombre y mujer, Responsibilities. o responsabilidades o etnicidades. Not a temple that can be destroyed. No es un templo que puede ser destruido. Not a temple that is temporary. No es un templo que sea temporal. God is building a new temple Dios está construyendo un nuevo templo that has perfect unity among all nations. que tiene unión perfecta entre todas las naciones. A temple that will last forever. Un templo que durará para siempre. A temple that is made up of the redeemed. Un templo formado de los redimidos And a temple that is continuing to y be un built templo que se sigue construyendo until Jesus hasta returns. que Jesús vuelva. You see, we are the stones of this temple. Puedes ver que nosotros somos las piedras de este templo. We are the building blocks. Nosotros somos los cimientos. Jesus is the cornerstone, Jesús es la piedra angular, but He's using us to build His pero temple. Él nos está usando para construir su templo. How do we do that? ¿Y cómo lo hacemos? By evangelizing and sharing this news Compartiendo las buenas noticias con los demás, with as many non-believers as possible. con tantos no creyentes como sea posible. It is His work that saves, Es su obra que nos salva, but He uses our obedience to deliver the pero message. Él usa nuestra obediencia para entregar el mensaje. So as long as we have breath in our lungs, Entonces, mientras tengamos aliento en nuestros pulmones,
Our responsibility is to help grow God's church. Nuestra responsabilidad es ayudar a hacer crecer la iglesia de Dios, By reaching the nations with the gospel. alcanzando a las naciones con el Evangelio. In Acts chapter 1, verse 8, En Hechos 1, versículo 8, Jesus gives his final words before he ascends into heaven. Jesús da sus últimas palabras antes de ascender al cielo. Y él dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. We have received power Hemos recibido este poder because the Holy Spirit has come upon porque el us. Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. And the gospel has already been taken Y to el Jerusalem Evangelio ya ha sido llevado a Jerusalén and Judea y Judea and Samaria. y Samaria, It is yet to be taken pero todavía no se ha llevado to the ends of the earth. hasta los confines de la tierra. As a small little church in Como Quiche, una pequeña iglesia aquí en Quiché, our primary task nuestra tarea principal is to raise up believers es levantar creyentes on the foundation of the Word of God sobre el fundamento de la palabra de Dios for the advancement of His kingdom para el avance de su reino to the ends of the earth. hasta los confines de la tierra. It's my hope and my prayer Es mi esperanza y mi oración that God would use us to do that. que Dios nos usaría para hacer esto, That we'd raise up and send missionaries que podemos levantar y enviar misioneros places where the gospel's never a gone, lugares donde el evangelio nunca ha ido and that we would be a citizenship, y que seríamos una ciudadanía, a family, una familia, centered on the work of Christ centrado en la obra de Cristo and His teachings in the Word y sus enseñanzas en la palabra for the purpose of building His con kingdom el propósito de construir su reino among all nations. entre todas las naciones. Let's pray. Oremos.